Quiero su amor. Escrito por Harry Grant. Narrado por Kelly para el canal A Buen Puerto. Capítulo 34. Lord Grafton estaba en su habitación desde hacía un par de horas, sentado en la cama, todavía con las botas y los pantalones puestos, la camisa desfajada y la levita tirada sobre el colchón. En una mano tenía un vaso con un chorrito de whisky, la otra, hecha un puño sobre su rodilla, sostenía unos papeles arrugados. La conversación que escuchara esa tarde no dejaba de darle vueltas en la cabeza. En realidad, lo que no lo dejaba tranquilo era la incertidumbre, la duda sobre qué ocurrió en esa cabaña que Lady Amelie mencionó. Su primer impulso al encontrarlos en el pasillo fue enfrentarlos, preguntarles por qué estaban allí, hablando en susurros a escondidas de todos, pero la respuesta de Terence a algo que ella dijo y él no alcanzó a escuchar lo detuvo. Esa conversación lo tranquilizó en gran medida. Saber que ambos eran sinceros en cuanto a sus sentimientos eliminó cualquier rastro de desconfianza que todavía pudiera albergar, pero el alivio le duró un parpadeo. Lady Amelie le pidió que no volvieran a hablar del asunto y habló sobre una cabaña. ¿Qué sucedió allí? La imagen de ellos dos enredados bajo las sábanas fue suficiente para hacerlo dar media vuelta y salir de la casa sin revelar su presencia. El deseo de increparlos y escupirles en la cara sus mentiras lo corroía. Aún así, prefirió irse. No quería cometer una estupidez. Si se equivocaba y los acusaba injustamente, podía perder todo lo ganado con su esposa. También la endeble relación que tenía con Terence. Ambos se esforzaban por llevarse bien y crear los lazos que en el pasado no pudieron. No quería perder a su hermano por una suposición. Pese a ello, la duda estaba ahí, germinando en su interior. Me moriría de la vergüenza si Anthony se enterara de lo que pasó en la cabaña. La declaración de Lady Amelie retumbó una vez más en sus pensamientos. ¿Acaso les habían mentido a él y a Lady Candice todo este tiempo? Esa pregunta no dejaba de reproducirse en su corazón y sabía que, si no la arrancaba a tiempo, la semilla de la duda se convertiría en una enredadera que ahogaría sus sentimientos. La mano que tenía sobre la rodilla se apretó más. El crujir de los papeles que tenían ésta se escuchó en el silencio de la noche. Eran los intentos de carta que escribió meses atrás bajo los efectos del whisky. Al regresar había pasado a la biblioteca y rebuscado en el cajón donde los guardaba. Su intención era quemarlos, hacer ceniza sus patéticos sentimientos. Pero en cambio entró a la alcoba de su esposa para mirarla a hurtadillas mientras tenía a Thomas en brazos, su única fuente de consuelo. Cuando percibió que la respiración de Lady Amelie cambiaba y que despertaría en cualquier momento, puso al niño en la cama y huyó a su propia habitación. El suave llanto de Thomas le pellizcó el corazón, pero no regresó. Sabía que su madre lo atendería, y así fue, pues sus sollozos se detuvieron casi enseguida. Era un cobarde. Tomó un sorbo del mismo líquido que aquella noche lo humilló, haciéndolo poner sobre el papel su miseria. Arrojó las notas sobre el colchón junto a su levita. Ahí estaba también la que le envió. Esa que, al no recordar el contenido, lo empujó a viajar a Grafton Castle para evitar que Lady Amelie la leyera, y que además le dio el coraje para hacer lo imposible, para ganarse su perdón y recuperarla. Estaba dándole otro trago al whisky cuando un ruido en la habitación de su esposa lo hizo levantarse de golpe. El llanto de Thomas siguió a este. No eran los sollozos habituales. Su hijo berreaba con tal sentimiento que no frenó su impulso de ir a verificar qué ocurría. Lo primero que vio al entrar fue a Lady Grafton tirada en la alfombra, Thomas con la cabeza en el pecho de su madre y los pies en el suelo. Lloraba inconsolable. Aterrorizado, corrió hacia ellos. «¡Amelie! ¡Amelie!». La llamó en cuanto estuvo hincado a su lado, pero ella no respondió. Con cuidado levantó al niño y lo llevó a la cuna. Enseguida regresó y volvió a inclinarse junto a su esposa. Alterado, pegó el oído al pecho de ella, a la altura del corazón, mientras con manos temblorosas le palpaba el cuello buscándole el pulso. El alivio lo inundó al comprobar que su corazón seguía latiendo.
Las lágrimas le empañaban la mirada mientras la levantaba del suelo y la llevaba a la cama, donde la recostó con cuidado. Ahí tiró con insistencia del cordel que colgaba de la cabecera. Era el que usaban para llamar a la doncella. «Amélie, mi vida, despierta», rogó desesperado. «Abre tus ojos, cariño». Volvió a tirar varias veces del cordel, pero al sentir que la doncella no llegaba con la rapidez que necesitaba, salió de la habitación y comenzó a llamarla a gritos, a Prudence y luego a Harold. El primero en aparecer fue este último. El viejo mayordomo dormía con un ojo abierto, atento a cualquier cosa que su excelencia pudiera necesitar. «¡Un médico, Harold! ¡Llama a un médico para mi esposa! ¡Corre!», gritó el duque desde lo alto de la escalera. Su excelencia acababa de regresar a la alcoba de la duquesa cuando una Prudence con la ropa arrugada y la mirada vidriosa de sueño entró corriendo. «Excelencia, ¿qué le pasa a mi señora?», exclamó la doncella sin reparar en que estaba cuestionando a su señor. «La encontré tirada en el piso con Thomas», reveló el duque. Su voz no ocultaba el miedo que experimentaba. Prudence notó el llanto desesperado e impaciente del niño en el mismo instante que su excelencia iba hasta la cuna y lo sacaba de ésta. «Iré por las sales», informó la doncella antes de salir casi corriendo del dormitorio. Entretanto, Lord Grafton trató de calmar al niño. «Tranquilo, hijo», le susurró. Lo tenía recostado en vertical sobre su torso. «Papá está aquí y mamá se recuperará enseguida. No hay por qué temer, mi pequeño conde». Sin embargo, a pesar de los intentos del duque, los sollozos del niño no disminuían su intensidad. Prudence regresó con un frasquito en la mano, se posicionó en la cabecera de la cama y lo colocó debajo de la nariz de la duquesa, moviéndolo con suavidad. Un gemido salió de la boca de Lady Amelie después de unos segundos. A Lord Grafton se le aflojó el cuerpo al escucharla. Se acercó a la cama. Thomas todavía lloraba en sus brazos. «Debe tener hambre. Recuéstelo junto a milady», sugirió la doncella. Él lo hizo. Acomodó al niño en el costado derecho de Lady Grafton y Prudence se encargó de que Thomas tuviera al alcance el seno de su madre. «Thomas», musitó Lady Amelie todavía con los ojos cerrados. «Está aquí, mi vida», respondió su excelencia. Su mano le acariciaba el nacimiento del cabello por encima de la frente. El médico llegó casi una hora después. Para ese momento Lady Grafton ya había recuperado la conciencia por completo. «¿Se sintió mareada antes de caerse?», preguntó el doctor mientras la revisaba detrás de la cabeza en busca de algún golpe. «Sí». «¿Qué más sintió?», inquirió el médico. «Que me moría», susurró ella en su interior. «Me faltaba la respiración». «¿Vio una especie de lucecitas?». Lady Amelie recordó los puntos luminosos que aparecieron en su visión. Sí, eran unos puntitos luminosos. El doctor siguió preguntando y auscultándola. Mientras lo hacía, Lord Grafton esperaba fuera de la alcoba. Habría preferido estar dentro al pendiente de lo que ocurría, pero el médico le pidió que saliera. Preocupado por el estado de su esposa, obedeció para no entorpecer la labor del doctor. Sin embargo, en cuanto éste salió de la habitación, lo abordó para indagar sobre el estado de Lady Amelie. «Sus signos coinciden con otros casos que he tratado», comentó el médico. «Debe guardar reposo y estar tranquila, o podría presentar un cuadro como el que tuvo al dar a luz». «Explíquese, por favor», pidió el duque totalmente perdido. «La enfermedad de su esposa es por el tono de la sangre», informó el médico. «Esta provoca que tenga episodios en los que le cuesta respirar. Su pulso se acelera, pero a la vez es débil. También sufre mareos, debilidad y desvanecimientos como el de esta noche». Lord Grafton palideció. «¿Y qué debemos hacer para curarla?», preguntó aterrorizado por la explicación del doctor. «No existe tal cura, excelencia». En ese momento, el mundo dejó de girar para Lord Grafton. «¿Qué dice?». Las manos de su excelencia aferraban las solapas de la levita del médico. «Lo siento, excelencia, pero la medicina no ha encontrado una cura para este mal». «¿Va a morir?»,
¿Mi esposa va a morir? La voz del duque era contenida aún cuando quería gritar. Sin embargo, no deseaba que Lady Amelie lo escuchara. No sabría decirlo con certeza, Excelencia, pero probablemente no soporte un segundo parto. Lord Grafton soltó al hombre. Tambaleante se llevó las manos a sus cabellos libres de la peluca. No puedo perder a mi esposa. Debe haber algo que pueda hacerse. Musitó perdido. Hay un clérigo en Teddington, comentó el médico dubitativo. ¿Clérigo? ¿Qué clérigo? Lord Anthony sintió que el cuerpo se le entumecía. ¿Le estaba diciendo el doctor que su esposa necesitaba un clérigo? ¿Tan mal estaba? Negó con la cabeza, frenético. Stephen Hales. Él investiga el tono de la sangre. Tal vez pueda ayudarla a controlar la enfermedad de su excelencia. Lord Grafton le exigió que le diera los detalles sobre ese Stephen Hales. En la habitación, Lady Grafton esperaba con el pecho apretado a que su excelencia regresara. Cuando despertó, él estaba sentado en la cama. Su mano envolvía la suya y no se movió de ahí hasta que el doctor se lo pidió. Ella deseó pedirle que no se fuera, pero no lo hizo. Qué irónica era la vida. Meses atrás era él quien buscaba una oportunidad para explicarse, para demostrarle que podía ser el hombre de su vida, ese que la protegería y cuidaría a costa de sí mismo. Y ahora era ella la que moriría porque le permitiera explicarse. Pero el tiempo pasó, el amanecer llegó y él no regresó. Continuará.